Familia, amigos de Jinetes por Jesús, hoy los saludamos. Gracias y paz para ustedes, bendiciones para todos. Para los que nos han estado siguiendo a través de Radio Motera, hoy estaremos viendo el cierre del capítulo que se llama La ruta de regreso, de la avería a la gracia, basada en la historia de ¿quién? Del hijo pródigo. Y viendo esta historia, podemos estar viendo cómo el hijo pródigo, a través de los 5 podcasts que hicimos a través de Radio Motera, cometió varios errores al querer buscar su vida propia, al querer buscar su ego, al querer buscar el afán, la necesidad de lo que sería su vida. Y en este cierre de este capítulo del hijo pródigo, hoy estaremos viendo en el libro de Lucas capítulo 15 versículos 11 al 32. Señor Dios, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad y por tu misericordia. Y te pedimos, Señor, que seas tú hablando en nuestros corazones y que si estamos como el hijo pródigo o si estamos como el hermano mayor, ayúdanos, Dios, que a través de tu gracia podamos vivir en paz para con Dios. Entonces, como estamos viendo la ruta de regreso de la avería a la gracia. Entender que la vida cristiana no solamente es dejar la mala vida o la mala ruta, sino aceptar al repuesto gratuito de la gracia por parte de Dios. ¿Y quién es ese repuesto? El Señor Jesucristo. Él es el que colocó en la cruz, donde nosotros teníamos que morir en esa cruz. Pero Jesucristo, al morir en esa cruz, en esa muerte, nos lleva a nosotros y nos rescata del pecado de la muerte. Y tenemos que entender que muchas personas, así como el hijo menor, creen que la libertad es rodar sin un mapa y sin un dueño, hacer lo que se le da la voluntad. El hijo pródigo, al pedirle la herencia de su padre, fue como si le hubiera dicho: para mí ya tú estás muerto, solo quiero tus recursos. Y eso lo lleva al desierto del pecado, y siguiendo lo que el pecado nos habla, él nos promete una vida de placeres, una autopista de gusto, con paisajes de fantasía, pero al final terminábamos varados en un callejón sin salida. Y así fue que terminó el hijo pródigo. Cuando usted puede ver la historia en la Biblia, habla de que terminó en un chiquero, el lugar más bajo para un judío. En la ruta del yo, en la ruta del ego, siempre termina en una falla del motor de nuestro corazón. No podemos distanciarnos, no podemos rodar lejos de Dios, sobre todo con los recursos que Él nos ha dado. ¿Qué te ha dado Dios hasta este momento en el cual tú quieres huir, hacer tu voluntad, sabiendo que lo que tienes todo ha sido prestado, todo lo que tienes ha sido facilitado por Dios, empezando por tu propia vida? Entonces no te alejes de Dios, y más utilizando los recursos que Él te dio. Aquí podemos ver el punto de giro, el punto de retorno, de alto en el camino que tuvo el hijo pródigo. En este caso lo llamaríamos el arrepentimiento o volviendo en sí. Dice que volviendo en sí, cuando él deseaba comerse el alimento de los cerdos, volvió en sí, dijo: yo comía aún. Se come mejor en la casa de mi padre los esclavos, los animales, que lo que yo estoy comiendo aquí, en este caso, donde vivían los cerdos, en la finca donde estaba, queriéndose comer las algarrobas de los cerdos. Pero él tiene un remordimiento, tiene un arrepentimiento, que no es lo mismo que sentir un remordimiento. Porque el remordimiento es: sí, perdóneme, y vuelvo y lo hago. Más el arrepentimiento es cambiar de mentalidad, cambiar de acciones. Y el Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, nos lo expresa en Romanos 12, del 1 al 2, dice: así que, hermanos, os ruego la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Aquí el apóstol Pablo está hablando que tenemos que renovar nuestra mente, pero al renovar nuestra mente tenemos que entregar en sacrificio nuestro cuerpo vivo. ¿Cuántas cosas son agradables para nosotros, pero son desagradables para Dios? Y no tenemos que renunciar a ese tipo de cosas que son agradables para nosotros. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando cambiamos nuestra mente, aquí no es de que cambie usted, deje de hacer una cosa, sino que usted cambie totalmente en su vida y pueda conocer cuál es la voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta. El joven reconoció que estaba en una bancarrota moral. Y es donde viene la justicia de Dios. Él nos enseña que el hijo pródigo no llegó pidiendo derechos. Él sabía que legalmente merecía ser un esclavo. Pero el arrepentimiento bíblico es presentarse ante el dueño del camino, el dueño de la vida, reconociendo que hemos violado todas las leyes del tránsito celestial. Hemos violado todas las reglas que Dios dejó. Y por eso, él estando pensando en su retorno a su casa, dijo, le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es donde está pensando este hombre que no solamente pecó contra su padre terrenal, sino pecó contra el cielo, pecó directamente hacia Dios. Y aquí ella no venía buscando la herencia de su padre, él venía buscando que su papá tuviera misericordia con él. Y en este caso viene el encuentro, la gracia que corre. El padre que estaba pendiente en la puerta ve que su hijo viene retornando derrotado y el padre lo vio y salió corriendo a recibirlo. En la cultura judía, en la antigüedad, un anciano nunca corre porque es indigno. El anciano está para caminar lento. Pero aquí este padre corre hacia su hijo rompiendo todos los protocolos para abrazar a aquel que apesta porque huele a feo por causa de pecado. Porque acuérdese que él estaba en el chiquero donde estaban los cerdos. Y aquí es donde viene el resumen de los 5 podcasts que se hicieron a través de Radio Motera. En el primero dice que él le dio el vestido, que es la justificación. Dios cambia su forma de vestirlo a usted y le da una mejor ropa. Viene el cambio de vida, le da autoridad. No es que el hijo esté limpio, es que el padre lo cubre de la justicia imputada de Cristo, donde Dios coloca la gracia, la justificación, lo justo que es Jesús en usted y en mí, que estamos contaminados por causa del pecado. Dice que también le da el anillo, le da una ciudadanía. El anillo representa que le devuelve la autoridad y la ciudadanía. Este hijo ya no es un extraño, es un hijo legal. Después de que había huido para tierras extrañas como enemigo de su padre lo adopta nuevamente como su hijo y le da la autoridad. Dice que le da un calzado nuevo, o sea, una nueva ruta. Y por eso en Efesios dice que nos coloquemos el calzado del apresto del evangelio de la paz. Aquí le dio autoridad. En la antigüedad ponerle las sandalias significaba que ahora tenía protección y que podía rodar bajo la autoridad del padre. Los esclavos en la antigüedad andaban descalzos y él decía que quería hacerse como uno de los esclavos, como uno de los siervos de su papá, porque él estaba ¿qué? Comiéndose la comida de los cerdos. Pero el gran banquete que Dios tiene para usted es de que usted al volver a él no solo lo perdona, Dios celebra, Dios se alegra cuando un pecador se arrepiente, pero también viene la gracia y la misericordia de Dios cuando se hace fiesta en los cielos. Y esa es la bienvenida que el Padre le dio al hijo pródigo. Pero aquí encontramos el peligro del hermano mayor, es el legalismo. Y eso sucede cuando una persona, en este caso, un motociclista o una persona que maneja una máquina en una empresa, se cree que sabe mucho y le pierde la confianza a la máquina o a la moto o al carro, subestima. Y por eso es que vienen los accidentes y es lo que llevaríamos en este caso el legalismo. El hermano mayor que estaba en su casa, pero su corazón estaba lejos de su padre.
¿Cuántas veces la gente milita en un grupo de motociclistas y aunque rueda con ellos, su corazón no está ahí, está en otro lado, porque anhela tener otro tipo de moto, porque anhela tener otro tipo de vestuario? O eso es como el hombre que trabaja en una empresa y trabaja solamente porque necesita el trabajo, porque necesita el salario, pero no lo hace con agrado, no lo hace con amor, porque solamente le interesa suplir su necesidad económica. Pero cuando la persona lo está haciendo con amor, es porque su corazón está con el dueño del camino, está con el dueño de la empresa, y ese dueño suple la necesidad. Este joven hermano mayor no sabía lo que tenía y por eso él nunca lo supo aprovechar. Y por eso tenemos que verlo aún, tanto en la iglesia como en un grupo, podemos ser pródigos. Y eso nos lleva a la mala conducta que llevamos tanto en un sitio de trabajo, en un club de moteros o en la iglesia cristiana como tal. Pero eso nos obliga a que tenemos que cambiarnos. Pero Dios no lo bendice a usted porque usted tenga una buena conducta. Dios lo bendice a usted solamente es por la gracia y la misericordia de Él. La gracia es tanto para el pecador como para el justo. Para aquel que se estrella en la ruta por la soberbia y por el orgullo y que cree que nunca falla. Ahí está la diferencia. Y para estar cerrando, yo lo invito a que usted tenga en cuenta cuál es su chiquero espiritual. ¿En dónde está usted en este momento, en ese proceso de la vida? Él dice en el Salmo 113, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, y levanta del polvo al pobre y al menesteroso, y lo alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo? Eso lo encuentras en el Salmo 113, versículos 5 al 8. Aquí es donde vemos cómo Dios se humilla a buscarlo a usted. No es que usted buscando a Dios, Dios lo está buscando a usted. Por más de que usted huya de la presencia de Dios, tarde o temprano va a tener que clamar a Él y pedir misericordia. A no ser de que no reconozca que hay un Dios verdadero. Podemos ver que en la historia que hicimos la semana pasada, cuando estudiamos sobre Sansón, Sansón reconoció al final que necesitaba el poder de Dios y clamó, y Dios le devolvió a través de su misericordia el poder del Espíritu Santo a su vida, y Sansón cumplió su propósito. Y hoy le podemos pedir a Dios que en esta ruta de la vida, Él siempre está atento, esperando a verlo a usted, a verlo a mí, que lo busquemos en oración, en ese retorno a casa, a la casa del Padre. Que cuando usted busque la presencia de Dios en su cuarto, pueda decir: Dios, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Y por eso le pedimos a Dios que hoy nos ayude y salga a ese encuentro de nosotros, para que sea Él mismo obrando nuestras vidas, que sea Él mismo obrando nuestro corazón a través del perdón. Pero tenemos que reconocer como personas quiénes somos y cómo estamos delante de Dios. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. No es porque usted de mercados haga obras sociales y todo ese tipo de cosas. No, porque lo puede estar haciendo por vanagloria, porque lo vean, o solamente por retribuir lo que la vida ha sido benevolente con usted, pero no ha entendido que ha sido Dios el que le ha dado. Pero aún la Biblia nos dice que aquel que le da al pobre le presta a Dios. Entonces es la función de que usted, en estos momentos de reconocer en la ruta del Señor, que Dios lo ama, pero no ama al pecador, no ama la condición de pecado. Y por eso tenemos que venir al arrepentimiento. Y hoy te damos gracias, Dios, por permitirnos estar en esta nueva ruta y reconocer que somos pecadores y decirte: Señor, solamente ayúdanos, que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado, de juicio y de justicia, Señor. Y te pedimos, Dios, que en el nombre de Jesús hoy visite, Señor, las cárceles, los hospitales, los ancianatos, que visites a la viuda, al huérfano, al extranjero, aquella persona que en este momento la está pasando difícil. Seas tú, Señor,
obrando en ellos conforme a tu preciosa voluntad. Mis amados, mis hermanos, nos vemos en la ruta del Señor, rodando con propósito. Somos jinetes por Jesús. Bendiciones para todos.